Muy Bienvenidos a este nuevo webinar de El fascinante mundo de la inteligencia emocional. Muchísimas gracias por asistir. Me encanta que estemos creando comunidad. Los dejo con Yuri. Mi nombre es Yuri Rodríguez, yo soy Community Manager de la empresa. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar de inteligencia emocional. Les voy a presentar datos de nuestra facilitadora encargada. Ella es la señora Sandra Liliana Franco, es consultora en gestión estratégica del talento humano y Assessment Center, entrenadora experta en el desarrollo de competencias profesionales y gerenciales, tiene experiencia en docencia universitaria de diferentes programas académicos y de educación continuada de la Universidad de ANA. Además, es psicóloga especialista en gestión del talento humano y líder coach entrenadora élite. Bueno, quisiera dar unas recomendaciones. Primero queremos que por favor garanticen la conexión permanente en la sesión, que silencien sus micrófonos y sus cámaras, que tengan una escucha activa, que participen por medio del chat y para comentarios y preguntas, y que tengamos nuestro 100% de concentración aquí. Entonces, a continuación les voy a dar unos pequeños tips para quienes están en computador. En la sección en Meet, tenemos por favor que silenciar en la barra inferior los micrófonos y las cámaras. Como vemos en la primera imagen de arriba, en lo que está en rojo, para que siempre permanezcan silenciados y bloqueados. También para quienes quieran participar en el chat, como se ve en la parte inferior, en la imagen inferior, podemos ver en el icono de mensajes, ahí lo abrimos y se activa la parte de chatear con todos. Ahí escriben su mensaje y lo pueden enviar. Y a continuación, los que están en celular. Para quienes están en celular, entonces, por favor, silencian cámara y micrófono en la parte inferior, como se ve en la primera imagen, lo que está en rojo, para que lo bloqueemos. Y lo mismo para quienes quieren participar en el chat, entonces en los 3 punticos que se encuentran en la barra inferior se activan y aparece el icono de mensajes y las reacciones, por si quieren enviar una reacción. Listo, entonces ahora sí, los dejo con nuestra facilitadora. Tenemos unas manitos levantadas y antes de entrar en el tema, quisiera validar si hay alguna pregunta que podamos solucionar. Rosario, tengo esa manito levantada, cuéntanos si te podemos ayudar. Gracias. Bueno, no, sencillo, solo para dar el saludo. Sí. Bien. Muchas gracias. Me complace compartir y muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí presente. Ok, bueno, gracias. Vamos a entrar entonces en el tema de este fascinante mundo de la inteligencia emocional. Y quería comenzar con esta pequeña lecturita, esa frase que nos dice: la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Y ahí uno dice, ¿cómo desarrollar este proceso de inteligencia emocional? Que realmente nos demos cuenta que cuando estemos en una emocionalidad X, oye, nosotros tengamos esa posibilidad de efectivamente entrar en reconocimiento de lo que nosotros estamos sintiendo, ¿cierto? Entonces, es bien importante dentro de ese proceso. ¿Qué es lo que vamos a aprender aquí en esta hora y cuarto que vamos a estar? Primero, conocer y comprender el papel que juegan las propias emociones. Entender en qué se fundamenta la inteligencia emocional y cómo impacta nuestras relaciones, y no solamente humanas, sino también comerciales, como es el caso aquí, que hay muchos clientes de HIA y de Qualita, que efectivamente y además nosotros estamos todo el tiempo en un proceso de comercialización, de venta, con relación al otro. Entonces es bien importante también comprender. Identificar estrategias para manejar eficazmente las emociones en esos contextos comerciales de forma mucho más efectiva. Pero cuando entramos en materia y queremos darnos cuenta qué es la inteligencia emocional,
Goleman, un gran estudioso y es a quien más se le reconoce por el tema de desarrollo de la inteligencia emocional, aunque no fue, digamos, que el primero que habló de ellos, pero nos dice que es esa capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, es decir, lo que nosotros estamos sintiendo, pero además lo que los demás también están sintiendo. Nos ayuda esa inteligencia emocional a motivarnos y a manejar adecuadamente las relaciones que nosotros estamos sosteniendo con los demás y con las otras personas. Entonces, fíjense, ¿por qué empieza a ser tan importante? Porque nosotros en este proceso de inteligencia emocional a veces creemos que solamente es el proceso de autoconocimiento y ahí nos cuesta ya trabajo, pero mucho más importante también es que a partir de lo que nosotros conocemos, cómo es que interactuamos con ese otro. Entonces, ¿para qué será importante el desarrollo de esa inteligencia emocional? Uno, para que yo pueda gestionar apropiadamente lo que yo estoy sintiendo, mis emociones, mis comportamientos, porque ahora nos vamos a dar cuenta que lo que yo siento genera unos comportamientos y eso incide en la relación que yo puedo estar teniendo con el otro. Me va a ayudar a afrontar unas situaciones emocionales que a veces no son tan fáciles. Cuando yo tengo ira, cuando tengo tristeza, cuando estoy en una emoción de vibración muy baja, ¿cierto? Cuando me siento insatisfecho con algo, tengo que aprender a afrontar esas emociones que estoy teniendo y cómo me voy a interrelacionar con los demás. Voy a tener que aprender a resolver las dificultades que puedo estar teniendo con los conflictos. Efectivamente, resuelvo problemáticas, resuelvo ese conflicto que puedo estar teniendo con un colaborador de mi empresa, con mi pareja, con un amigo o con un cliente, ¿no? Porque a veces decimos, uy, Dios mío, ya llegó esta persona que muchas veces decimos, es el que me saca de quicio. El otro no es el que hace nada para que tú estés en esa emocionalidad. Eres tú desde tu interpretación emocional el que de pronto se deja descontrolar fácilmente. Y aquí vamos a mirar algunas cosas de cómo aprenderlo a manejar. Nos ayuda a mejorar el rendimiento. En la medida que tú estás más armónico, más tranquilo, pues funcionas mejor. Eres mucho más productivo, mucho más efectivo, ¿cierto? Cuando te ayuda a tener una mejor comunicación, es decir, vamos a ser más empáticos, que fue parte de lo que vimos en nuestra webinar del mes pasado, y es cómo tenemos una comunicación mucho más efectiva. Y además nos ayuda a que estemos menos estresados, es decir, que preservemos nuestra salud mental y cuando estamos mentalmente mejor, psicológicamente mejor, también nos ayuda en ese proceso desde lo emocional a estar físicamente mejor. Porque recordemos que cuando tenemos estrés, cuando estamos en emociones de vibración muy bajas, pues realmente nuestro cuerpo es el que más se resiente. A veces creemos que no, pero las emociones tienen un peso importantísimo. Entonces, dentro de esta inteligencia emocional hay dos grandes dimensiones y dentro de ellas, en una 3 y en otra 2. Entonces, las dos primeras es que hay la inteligencia intrapersonal, tiene que ver con nosotros, con nuestro interior, y la interpersonal con los demás. Entonces, la inteligencia intrapersonal empieza haciendo cuentas de esa parte de autoconocimiento, de autoconciencia. Luego, el segundo componente o dimensión de esa inteligencia emocional es autocontrol o lo que llamamos también autogestión y la automotivación. A veces pensamos que la motivación es externa, pero realmente el mayor impulsor de lo que nosotros hacemos somos nosotros mismos. Es decir, hay un proceso muy fuerte de automotivación. Y está la parte interpersonal y ahí es cuando vemos la empatía y las habilidades sociales. Entonces, fíjense que entre ese proceso de empatía y habilidades sociales que tiene que ver con el otro, que ya algunas cosas las tomamos, como les digo, en nuestra primer webinar, que ya lo podemos tener también en YouTube, ya está colgado en la plataforma de YouTube de HIA Distribuciones, que ahora se les va a compartir el link si alguien quiere ver, compartirlo, ese webinar que también tuvimos en comunicación. Entonces, entrando en la inteligencia intrapersonal, que les decía que hay 3 grandes dimensiones y 3 grandes componentes. Esa primera, que es la capacidad, la autoconciencia, tiene que ver qué tanto nos conocemos. Y a veces decimos, pues yo me conozco bastante. Y la autoconciencia tiene que ver con cómo me reconozco, cómo me acepto tal y como yo soy, con mis fortalezas, con mis debilidades, con los errores que puedo estar cometiendo, con las dificultades con las que yo estoy en un momento determinado. Entonces, fíjense que es cómo me voy conociendo cada vez más,
el proceso de autocontrol, que es la segunda habilidad de esa inteligencia intrapersonal, y es esa capacidad para identificar los estados emocionales propios, pero además que están en relación con los otros. Es decir, yo cómo voy a gestionar mis emociones cuando estoy en comunicación, cuando estoy en relación con otra persona. ¿Mm? Y la automotivación, esa tendencia a luchar por los objetivos. Es decir, con qué energía, con qué persistencia es que efectivamente yo quiero lograr hacer algo diferente. Entonces, fíjense que ahí empezamos a identificar los tres componentes de esa inteligencia intrapersonal que son supremamente importantes. Entonces, fíjense que para poder entender esa autoconciencia emocional hay que identificar yo qué estoy pensando, qué tipo de pensamientos estoy teniendo de manera frecuente. Está teniendo pensamientos que lo empoderen, que lo capaciten, que le permitan avanzar, o por el contrario, son pensamientos que te restringen, que te detienen, que son de obstáculo, y algunos de ellos, pues lo que me propongo yo lo consigo. O por el contrario, no, yo no voy a ser capaz de eso, no, eso es muy difícil para mí, no, este cliente no me va a atender, no, este señor no le va a gustar que yo le diga de esta determinada manera. Entonces, en ese proceso de autoconciencia, lo primero que necesitamos empezar a identificar es yo cómo estoy pensando de mí, es decir, esas vocecitas que oímos, qué es lo que está diciendo, qué es lo que me está diciendo, porque con quien más conversa uno, es con nosotros mismos, ¿cierto? Nosotros estamos todo el tiempo y esa conversación tiene que ver con los pensamientos. De acuerdo a lo que nosotros pensamos, así sentimos. Entonces tenemos unas emociones. Si tú piensas optimistamente, positivamente, proactivamente, pues tus emociones van en acorde con eso, como en la manera como estás pensando, ¿no? Con ese tipo de emocionalidad que puedes estar teniendo, ¿no? Y así mismo te comportas. Si, por ejemplo, tú estás en interacción, y fíjense que aunque la autoconciencia no nos está invitando a la interacción, pero se pone en acción todo el tiempo, entonces, cuando yo digo, ¿qué tanto me conozco? Yo voy a tratar con una persona que es de muy mal genio, y yo empiezo a pensar, no, a este señor no se le va a poder ni hablar. No, es que apenas yo le diga tal cosa, él me va a gritar, o me va a hacer mal gesto. Entonces, ¿cuál es la emoción? No, pues me voy a estresar, voy a estar aburrido, angustiado, preocupado, son las emociones. ¿Y cómo asumo el comportamiento? Entonces, mejor me quedo callado, mejor no hablo con la persona, mejor no le pregunto, mi tipo de corporalidad seguramente se va a percibir mucho más agachado, etc. Entonces, tengo que entender en qué energía emocional yo mantengo, pero también en qué energía emocional están las demás personas y cómo me preparo yo para saber reaccionar a la energía que tiene, no solamente que tengo yo en un momento determinado y cómo la trabajo, sino en cómo está la energía de las otras personas. Entonces, esta autoconciencia emocional nos orienta que, primero, a saber quiénes somos cada uno de nosotros y cuánto valemos. Nosotros no valemos por lo que otros nos dicen, sino por las fortalezas que nosotros tenemos, por las capacidades, por aquello que nos hemos atrevido a hacer, por la experiencia que tenemos. Entonces, saber quiénes somos nos ayuda o nos impulsa a ese proceso de autoconfianza. ¿Qué tanto confío en mí mismo? ¿No? ¿Qué es? Y tiene que ver con eso que decíamos de los pensamientos. ¿Qué es lo que yo pongo? ¿Cuál es el chip que estoy poniendo en mi cerebro? ¿Cuál es ese tipo de qué tanto me estoy aceptando o todo el tiempo me estoy criticando? ¿No? Y aquí voy a empezar a preguntarles si efectivamente ustedes sienten cómo está este proceso de autoconciencia, que ustedes vayan contestándonos seguramente ahí en el chat, si efectivamente ustedes sienten que ese proceso de autoconfianza, confían en ustedes mismos, se están autoaceptando, y si de alguna forma también nos ayuda a distinguir cuáles son esos sentimientos favorables, porque si nosotros decimos lo favorable es que yo piense de forma optimista, positiva, y sin embargo lo estoy haciendo todo lo contrario, entonces puede ser que mi nivel de autoconciencia pues no sea un nivel de autoconciencia completo. Ni siquiera a veces me estoy dando cuenta que estoy en un proceso donde me estoy criticando, ¿no? O donde estoy viendo solamente las cosas negativas que yo tengo. Me ayuda este proceso de autoconciencia a comprender las fortalezas y desde dónde, de acuerdo a lo que yo sé, la forma como yo funciono, en qué rol me desempeño de mejor manera. A veces decimos, bueno, yo soy muy hábil hablando,
Y entonces, pues póngame en tareas que efectivamente yo tenga la capacidad de hablar y de interactuar con otros. Seguramente si tú eres muy buen conversador y te ponen en unas tareas donde no vas a interactuar con otras personas, pues seguramente tu automotivación también va a verse afectada. Tengo que reconocer, además, en esta autoconciencia, cuál es el origen de lo que nosotros sentimos. Ya veíamos que una cosa es nuestro pensamiento, pero ese pensamiento tiene unos síntomas físicos y lo vamos a mirar a partir de un ejercicio chiquitico que vamos a hacer. Y a partir de eso, sabiendo en dónde están los síntomas físicos, pues yo puedo empezar a identificar, oye, ¿qué efectos tiene cuando yo me siento de esto? ¿Qué efectos tiene en mí, pero qué efectos tiene también en las otras personas? Y hacernos cada vez más conscientes de nuestras debilidades también, así como miramos las fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, para buscar el apoyo o la colaboración, si es el caso que necesitemos. Entonces, los voy a invitar a hacer aquí un ejercicio muy pequeñito. Y para ese ejercicio, solo pido que allá en el espacio donde ustedes estén, si pueden cerrar sus párpados, sería fabuloso porque están concentrados con ustedes mismos. Si no los pueden cerrar, pues bajen un poquito su cabeza y sencillamente escuchen lo que yo les voy diciendo y ustedes vayan vivenciando esas emociones y reconociendo cuál es la emoción. Yo les voy a pedir que escojan una emoción, que escojan una emoción de alta vibración. Y ahí, ¿cuál es una emoción de alta vibración? La felicidad, la alegría, la paz, la satisfacción, el logro, ¿cierto? Son emociones de alta vibración. Y trabajemos con una de alta vibración, pero también pueden trabajarla con una de baja vibración. Lo ideal es que podamos hacer el ejercicio de manera muy breve, de pronto con 2 emociones. Si lo van a hacer con 2 emociones, una de alta y otra de baja vibración, para poder identificar qué es lo que pasa en el cuerpo de ustedes y en su pensamiento, pues les invito a que empiecen con uno de baja vibración. Tristeza, insatisfacción, incapacidad, preocupación, ira, rabia, miedo, ¿cierto? Esas son, digamos que emociones de baja vibración. Entonces, escogiendo una de las dos, como les digo, lo ideal sería que empezaras con una de baja vibración para que terminemos el ejercicio con una de alta. Entonces, mi pregunta es, ¿qué nombre le diste a esa vibración? Entonces, identifica con qué emoción tú te estás conectando y cuál fue el nombre que le diste. Dale etiqueta a eso. Lo que siento es miedo. Es decir, esta emoción con la que voy a trabajar es miedo. Y empieza a percibir dónde nace esa emocionalidad, miedo, ira, rabia, dónde nace en tu cuerpo. Si tuvieras que decir en dónde nace, está en tu mandíbula, en tus manos, está en tu pecho, está en tu estómago, ¿en dónde nace cuando tú estás en esa emocionalidad? Y para que te sea más fácil, de pronto trae a tu memoria una situación en la que tú has vivido esa emocionalidad, en días pasados, tiempos atrás, el día de hoy. ¿Dónde nace? ¿Con qué intensidad nace esa emocionalidad? ¿Y cómo empieza a irrigarse por tu cuerpo? Si nació en tu mandíbula, ¿cómo se está irrigando? ¿Está hacia arriba de tu cerebro o está hacia abajo en tu cuello, en tu pecho? Es decir, empieza a percibirlo, los diferentes síntomas físicos que tiene esa emocionalidad con la que estás trabajando. ¿Y cuál es tu lenguaje corporal? Es decir, visualízate en esa emocionalidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás apretando tus dientes? ¿Estás apretando tus manos? ¿Estás más bien flexible? ¿Estás rígido? ¿Tu postura está hacia adelante? Entonces, visualízate. ¿Cómo es estar desde esa emocionalidad y qué está haciendo tu cuerpo? ¿No? ¿Por qué te estás sintiendo de esa manera? Por lo que hizo otra persona, por lo que yo pensé, por lo que me pasó. Pues, identifica qué es lo que llevó a que te sintieras de esa forma. Y empieza a identificar cuáles son tus pensamientos, qué estás pensando estando desde esa emocionalidad o cómo piensas cuando tienes rabia, cuando tienes ira, cuando tienes tristeza. ¿Qué piensas? ¿Qué es eso que piensas? ¿Cuáles son los sentimientos que estás teniendo? ¿Qué dices? ¿Qué tipo de frases salen de tu boca cuando tú estás desde la rabia, desde la ira, desde la tristeza? Es decir, ¿cuáles son esas verbalizaciones que estás haciendo? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Manoteas, gritas, huyes, te quedas callado, callada? ¿Qué tipo de cosas haces? Quisiera en la medida de lo posible que algunos de ustedes me dijeran qué empezó a aparecer. Pueden levantar la mano, pueden escribir con qué emocionalidad y qué apareció. Y aquí quisiéramos escucharlos algunos de ustedes.
En ¿Qué el fue chat lo que fue dicen, apareciendo? en el chat dicen impotencia, miedo, nace del pecho, dice Paula Gallego. Luis Ok, Tarazona dijo impotencia. ok. Y a veces me puedo estar quedando quieto, ¿cierto? Como que inmóvil, y eso no me permite avanzar. Y algunos dirán, bueno, uy, no, yo siento que hubo un calor en mi cuello, en mi pecho, como que palpitaba más rápido, como que la respiración como que me falta. Algunos seguramente no podían tragar o no podían hablar, ese tipo de cosas. Eso hace parte del reconocimiento de las emociones. Vamos a trabajarlo ahora con una emoción positiva, con una emoción de alta vibración. Entonces, ¿cuáles son esas emociones de alta vibración? Entonces, vamos a identificarlas. Y escojan una de ellas y a partir de esa que ustedes están escogiendo, entonces vamos a trabajar nuevamente. ¿Cómo se llama esa emocionalidad? ¿Cuál es el nombre que le estás dando a esa emocionalidad? Alegría, paz, tranquilidad, satisfacción. ¿Cuál es esa emoción? ¿No? Una vez le des el nombre, identifica dónde nace esa emocionalidad en tu cuerpo. Ah, en el dedo gordo del pie, ¿no? En la mano, en el pecho. ¿Qué estoy sintiendo en mi pecho? ¿Qué estoy sintiendo en mi garganta? En mis manos. Y si esa es alegría o es satisfacción, ¿cuál es esa? Es paz, ¿ok? ¿Cómo la experimentas? ¿Cómo la experimentas en tu cuerpo? Ay, como una tranquilidad, como que efectivamente puedo respirar y no se me acelera el corazón, o aunque está acelerado por alegría, es un tipo de aceleración diferente del de miedo. Para cada uno de ustedes es completamente diferente, paz y tranquilidad. ¿Qué es y cómo está tu cuerpo estando en esa emocionalidad? Cuando estás en paz, cuando estás en alegría, en satisfacción, en tranquilidad, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Qué es lo que? Está flexible, está relajado, no se siente tenso, realmente como que liviano. Ok, ¿cuáles son esas sensaciones? ¿Y por qué estás sintiéndote de esa manera? Wow, porque estoy agradecido, porque las otras personas me están diciendo cosas bonitas, porque estoy en un espacio que estoy disfrutando, porque me estoy dando tiempo para mí mismo. ¿Qué es? ¿Y por qué está apareciendo? ¿Y cuáles son tus pensamientos y tus verbalizaciones? ¿Qué piensas estando en un estado de alegría, de paz, de tranquilidad, de amor? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy pensando? Claro, ahí puedo estar relajado, como nos dice Luis, ¿cierto? Pero también puedo estar en este proceso de que estoy pensando, yo todo lo puedo, esta vida es maravillosa, hay pensamientos positivos, efectivamente se percibe, estoy sonriendo, ¿cierto? Entonces hay una forma diferente de percibir las cosas. Y seguramente ese pensamiento me lleva a verbalizar. Cuando tú estás desde el amor, desde la alegría, desde la paz, pues como que todo lo ves mucho más relajado. Y cuando estás conversando con otra persona, la manera en que conversas y lo que verbalizas es amoroso, es de gratitud, es de tranquilidad. Entonces, fíjense, aquí quisiera que se dieran cuenta, habiendo vivido un taller chiquitico de dos tipos de emociones, donde una es de alta vibración, otra de baja vibración, ¿en cuál prefieren permanecer? ¿Cuál les dio o les arrojó mayor información de su cuerpo y de qué quisieran que su cuerpo estuviera o qué cosas quisieran verbalizar y qué cosas quisieran estar pensando? ¿En las de alta vibración o en las de baja vibración? Y ahí sencillamente positivas o negativas. Y pueden contestarlo de alguna manera ahí en el chat que podamos ver en cuáles prefieren permanecer, en las de alta o en las de baja vibración. ¿Mm? Y entonces, ¿cómo yo sé, qué técnicas me sirven a mí para identificar, oiga, en qué tipo de emociones yo permanezco la mayor parte del tiempo? Y una de esas técnicas, pues nos invita a que nosotros estemos es el diario emocional. Aquí empieza a salir de alta vibración, de alta, siempre positiva. ¡Uy, qué chévere! Eso sería lo ideal, que nosotros entremos en ese proceso, que cuando tengamos la posibilidad de decidir, no dejemos que otro nos descontrole, no le demos el poder a otros de nuestro control emocional, ¿no? Porque a veces decimos, es que por tu culpa es que yo estoy así, es que tú me hiciste poner de mal genio. No, 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 no. Recordemos, eso es una responsabilidad nuestra. Y es como trabajo. ¿Cómo aumento mi conciencia emocional? Una es sabiendo, escribiendo un diario de emociones. Pero yo no soy más de las de diario de párrafo, sino de las que uno puede decir, venga, yo me hago una tabla en Excel y yo puedo decir, oiga,
¿Qué emocionalidad estoy teniendo? Alegría. ¿Qué situación me provocó esa emocionalidad? Uy, estarme comiendo un helado, compartiendo con mis hijos, salir de paseo con mi esposo, caminar, entrevistarme con un cliente, ir a venderle a este cliente como tal. Ahí son la situación específica que me lleva a cómo me estoy sintiendo. Luego estoy identificando, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Qué pienso? Es decir, eso mismo que nosotros hicimos en el diario emocional debe aparecer. Lo ideal es que tú escribieras las diferentes emociones en las que tú estás. Tú haces diario emocional porque quieres conocer cómo están fluctuando tus emociones a lo largo de una jornada, que puede ser un día. Y a veces te das cuenta que la rabia, la tristeza o la alegría dependen muchas veces de las mismas cosas. Oiga, yo me sentí mal cuando efectivamente o en este proceso de diario la emoción que aparecía era miedo. ¿Y qué me llevaba al miedo? Cuando cuando me tenía que ver con un cliente de manera particular, o cuando me encontraba con mi esposo o mi pareja, o con un compañero de trabajo, o sentía una alegría cuando estaba haciendo deporte. Y cuando ves y revisas ese diario, al final del día dice, oye, yo no hice sino estar en miedo muchas veces durante el día. Y casi siempre esa emoción me hacía pensar en este tipo de cosas y me hacía sentir este tipo de emociones. Y además me las provocaba esta situación. Para eso es el diario emocional, para darnos cuenta cómo fluctuamos en las emociones y qué es eso que pensamos, que actuamos y qué es lo que nos provoca una emoción en particular. Porque si yo no lo reconozco, pues es muy difícil que yo las gestione mis emociones y no sé cuál es la que está más presente. A veces pensamos, pues yo mantengo muy tranquilo, pero cuando hago un diario emocional me doy cuenta que no es tan así, que yo mantengo mucho en miedo, en rabia, en preocupación. Luego también yo puedo hacer lista de roles y de sentimientos asociados. Los que estamos aquí podemos estar cumpliendo diferentes roles. Colaboradores, esposos, hijos, profesores, compañeros de trabajo, etc. Es decir, cumplimos diferentes roles. Y cada uno de esos roles, uno asocia unas emociones. Entonces, como esposa yo puedo tener unos roles, pero como hija puedo tener otras emociones, ¿no? Y como sobrina puedo tener otras emociones, pero también como cliente puedo tener otras y como vendedor puedo tener otras. Entonces, en mis diferentes roles, y no necesariamente tengo que plantear todos, sino aquellos en los que yo quiero tomar mucho más conciencia, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo atender mejor a mis clientes? Pues uno de mis roles debe ser, pues, el de el vendedor, el de la gente comercial, o yo quiero atender mejor a mis proveedores. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer desde el empresario que está atendiendo a esos proveedores? Sí, los roles que son importantes o que necesito empezar a evidenciarlos. Y puedo hacer otra de las técnicas, que es el ensayo mental. Cuando yo digo tengo que hablar en público, más de una de las veces hablar en público nos genera preocupación, dificultades, ¿cierto? Y muchas es porque estoy ensayándolo mentalmente y qué tal y se me va a cortar la voz y la gente me va a preguntar aquello que yo no sé y se van a dar cuenta de que estoy nervioso y se me van a olvidar las cosas. Pues si eso es lo que estás pensando, seguramente el resultado pues va a ser algo muy caótico, digamos, allí. Entonces lo que necesitamos es tener el ensayo mental, unas situaciones de lo que quieras que pase, no de lo que no quieras que suceda. Entonces fíjense que eso que quieres que suceda es, si yo voy a hablar en público, ¿cómo voy a ver? Voy a ver que mi auditorio va a estar tranquilo, que le va a gustar de lo que voy a hablar, que le está sirviendo, que me van a hacer preguntas para las cuales yo estoy preparado, que van a disfrutar aquello que yo necesito. Si voy a atender a un cliente, ¿cómo voy a hacer ese ensayo mental? Pues que esa persona me va a escuchar, que le va a gustar el producto que yo le voy a ofrecer, que todas las inquietudes que pueda tener yo se las voy a poder solucionar, que va a adquirir mi producto. Sí, para todos nosotros podemos tener ensayo mental. Si voy a tener una conversación con una persona con quien seguramente puedo estar teniendo un proceso de conflicto, eso también me permite, y esa es una técnica de conciencia emocional. Es decir, fíjense que la autoconciencia es llevar mucho al conocimiento. Pero para ello también, entonces, una vez nos conozcamos, necesitamos gestionar nuestras emociones. Y esas emociones las gestionamos cuando tenemos la capacidad de elegir el momento oportuno y la manera más adecuada para expresar los sentimientos que nosotros tenemos. Es decir,
la inteligencia emocional no nos dice que nosotros nos privemos ni neguemos las emociones, sino que tengas la posibilidad de exteriorizarlas en el momento y de la forma correcta con las personas correctas, ¿sí? Porque es posible que yo esté de mal genio con mi hija o con mi hijo y voy y grito al cliente que me acaba de llegar. Pues ni fue oportuno con el cliente, ¿cierto? Él no va a entender en qué situación emocional estabas tú, ¿cierto? Pero dijiste, pero yo me desahogué. No, es que el desahogarse es saber qué digo, cómo lo digo, a quién se lo digo y en qué momento. ¿Qué nos genera ese descontrol emocional en el que a veces estamos? Pues muchos de ellos es la fuerte carga de estrés en la que a veces vivimos, ¿no? Entonces todo el tiempo lo queremos, esta multitarea en la que estamos, la cantidad de cosas que queremos resolver, el no darnos tiempo para descansar, es decir, el cansancio permanente en el que podemos estar manteniendo. El tomarnos las cosas de manera personal, cuando alguien nos dice es que tú no sirves para eso, y nosotros, aunque hemos vivido 40, 50, 60 años con nosotros mismos, le creemos más a alguien que efectivamente está fuera de nosotros. Entonces, no tomarnos las cosas de manera personal. Muchas veces el consumo de alcohol y drogas, ¿cuántas veces decimos, uy, este borrachito sí está diciendo la verdad? Pues a veces se está descontrolando emocionalmente porque no está haciendo el consumo adecuado de ese alcohol y porque no debería estar consumiendo drogas. En este caso no estamos hablando de medicamentos, sino de drogas estupefacientes o algo así. Cuando algo atenta contra nuestra motivación, también nos descontrolamos. Es decir, cuando nosotros estamos motivados y alguien como que nos corta la respiración, el paso, nos dice esto no es para ti, esto no era lo que pensabas, este trabajo que tú creías que estaba muy bien, alguien nos dice algo que nos baja de nota. Eso nos ayuda o nos lleva a ese descontrol emocional. Y cuando efectivamente aquello con lo que tú has trabajado durante mucho tiempo, un informe, la preparación que estás haciendo para un cliente, lo que estás trayendo, no resulta como tú estás esperando. Eso también genera que a veces nos descontrolemos y que no saquemos de nosotros la mejor emoción. Entonces hay que tener unas claves para esa regulación emocional y mucho más en el ámbito comercial, que es una de las cosas que más le interesa de alguna manera a HIA Distribuciones o ahorita dejarle sembrado en cada una de las personas que están vinculándose aquí desde el área comercial. Y es dominar las emociones y los impulsos conflictivos. A ver, dominar no es reprimir, vuelvo y juego, es conocerme, esta emoción, yo ya sé que nace en mi estómago y si yo ya empiezo a sentir la sensación de cuando tengo miedo, pues tengo que antes o cuando tengo preocupación o cuando tengo ira antes de decir una palabra inapropiada, pues yo ya sé, pido permiso, no hablo con las personas en este momento. Es decir, domino la emoción, no dejo que ellas me dominen. Cuando tú hablas con ira, con rabia, con tristeza, sin hacerte cargo de esa emoción, pues le estás dando poderes a la emocionalidad como tal. Elegir el momento oportuno, ya le decíamos, para expresar esos sentimientos. Cuando le tienes que decir a alguien, no tengo que decírselo a viva voz a la otra persona para hacerlo sentir mal y porque yo digo, saco pecho y entonces por fin me saqué esta espinita y se lo dije a la otra persona. No, no tengo por qué ofender a las otras personas cuando quiero manejar y gestionar mis emociones. Cuidar tus modales, tu tono de voz. Recordemos que en esa primera webinar que vimos de comunicación y veíamos ese lenguaje no verbal, todo tu cuerpo está hablando y habla mucho más y tiene más peso que el tono de la voz y que las palabras mismas que estás emitiendo. Ser prudente en lo que dices o no dices con tu lenguaje no verbal, porque muchas veces estás diciendo yo no te he dicho nada y estás expresando una cantidad de cosas con tu gestualidad, con tu boca, con tus ojos, con tu postura, ¿no? Asumir la responsabilidad sobre lo que siente sin culpar a los demás. Eso que yo les decía hace un rato. Yo no puedo culpar al cliente porque me dejó preocupado porque no vendí. O yo no puedo culpar al cliente porque no me compró bien, entonces estoy de mal genio y por él es que estoy de mal genio. No, estoy de mal genio porque yo decidí estar en esa emocionalidad. Esa fue la situación que se presentó, pero tú has podido decir algo completamente diferente. Cuando me refiero a los otros con el respeto que cada uno de nosotros quisiera recibir y cuando evito expresar juicios negativos o positivos de lo que nos está diciendo la otra persona. Entonces, en este proceso de autogestión, ¿qué es lo que nos permite? Que nosotros canalicemos de forma útil los impulsos emocionales que sean de forma negativa, ¿sí? Es decir, ¿cómo voy a decir esto que estoy sintiendo por esta otra persona, esto que me está generando? ¿Cómo lo paso por la asertividad en la comunicación, por el tacto también para poder canalizar
emocionalmente eso que nosotros tenemos. Supongamos que estoy de mal genio, pues es preferible que pintes, escribas, hagas una actividad física, tengo que ir a pegar una puntilla, pues es preferible que pegues muchas puntillas a que con tu vocabulario y con tu gestualidad estés lastimando a otra persona. Pensar y reflexionar antes de manifestar nuestras opiniones. Mire, a veces, como es más rápida nuestra boca, hablamos antes de que nuestras reflexiones lleguen de que podamos reflexionar o pensar adecuadamente eso. Expresar con comodidad los cambios y aceptarlos, ¿cierto? Esto que está sucediendo en nuestro entorno, la incertidumbre que a veces vivimos, cuando nosotros nos autogestionamos mejor, pues podemos decir, sí, pues me siento más cómodo, o me incomoda esto, o esto es lo que tengo que mejorar. Evito expresar todo el tiempo juicios hacia las otras personas, porque así como nosotros expresamos juicios sin el tacto adecuado, pues los otros también expresan hacia nosotros y nos molestamos por aquello que otros están expresando. Entonces, cuidarnos también en lo que decimos. Demostrar motivación y orgullo por aquellos resultados que podemos estar teniendo. Es decir, que sintamos que cuando estamos autogestionados, pues demostramos felicidad si estamos felices y si estamos tristes, si estamos preocupados, también lo demostramos. Eso no quiere decir que, vuelvo y digo, nos comamos esa emocionalidad, pero tenemos que ser juiciosos, responsables, respetuosos de lo que nosotros queremos manifestarle a otro. Técnicas de control emocional. Y entonces aquí rápidamente quiero que se imaginen. Quienes lo puedan hacer en papel, fabuloso, pero quienes no, imagínense que están pintando una hoja y en esa hoja están haciendo un corazón. Y en el corazón pueden estar escribiendo la cantidad de personas que ustedes quieren y que tienen a su alrededor. Su papá, su hija, su hermano, su mamá, su esposo, su jefe, su compañero de trabajo, su novio, su novia. Todas las personas, imagínenselo ahí. Y han escrito pues todo ese corazón hasta queda pequeñito para la cantidad de personas a las que ustedes le tienen afecto, por las que sienten algo o una emocionalidad positiva. Pero después de haberlo escrito, aún imaginariamente, quienes no tuvieron la posibilidad seguramente o un papel de manera cercana, hagan de cuenta que forman una bolita y que arrugan esa bola y la estrujan lo más que puedan. Y luego les pido que vuelvan a abrir ese corazoncito, es decir, que vuelvan a estirar esa hojita, ¿no? Y solamente en su mente, haciéndolo en su mente, habiéndose imaginado eso, que para eso es tan maravillosa nuestra mente que permite eso, ¿cómo quedó ese papel? ¿No? Y en ese papel que seguramente quedó un poco arrugado, ¿qué creen? ¿Qué creen que pasó si eso fuera la manera como ustedes le expresaran a las personas de su entorno las emociones? ¿Qué creen que pasaría en esa hija, en ese hijo, en ese esposo, en ese compañero de trabajo, en ese cliente, cuando tú no supiste medir tus palabras, tu gestualidad, tus comportamientos? ¿Qué crees que sucede en los otros ahí? Los leo en el chat. ¿Qué es eso que puede empezar a pasar? Si tú, en vez de arrugar ese papel, realmente esa arruga fuera una mala palabra, un mal gesto, queda lastimado. Así es, Joana, queda lastimado. ¿Y tú crees que como el papel podemos volverlo a dejar tan lisito como estaba al inicio de nuestro ejercicio? Nuestra relación, ¿será que por mucho que pidamos perdón, lo siento, no fue lo que te quise decir, me disculpo, cómo quedará? ¿No? Es imposible, realmente no queda igual. Una hoja de papel que tú has arrugado y aquí en un corazón en el que tienes muchas personas, por más que intentes efectivamente plancharlo, eso queda arrugadito. Y ese arrugadito es lo que hemos lastimado por no pensar apropiadamente, por decir las cosas abruptamente, por no ser conscientes de mi lenguaje no verbal, por haberle dicho a la persona algo sin pasarlo por el tacto, ¿no? Por esas palabras, por la asertividad, ¿no? Entonces, en esas técnicas de control emocional, fíjense que una maravillosa es la respiración. Nos han dicho muchísimo. Lo que pasa es que no nos han enseñado a respirar. No respiramos de pecho, que es cuando nos dicen, tome una respiración profunda, en la mayoría nos quedamos con el pecho hinchado, pero poquito se nos va saliendo el aire.
¿no? Aquí es básicamente, es como si tuvieras un globito en el estómago y yo los voy a invitar a que con esos pasos que tenemos ahí en la diapositiva ustedes puedan hacer el tomar aire y respirar, pero inflando su estómago. Lo que se debe llenar es el abdomen. Y cuando decimos que llenar el aire en 4 tiempos, es que tú estás tomándolo en 4 momentos cuando cuentas, retienes esos 4 segunditos y cuando estás expulsando el aire, también lo vas expulsando lentamente. De hecho, entre más lento tú expulses el aire, más te lleva a un proceso de tranquilidad, ¿no? ¿Y qué debe pasar cuando sale todo el aire? Pues que tu abdomen se desinfla completamente. Esa respiración es la que se hace para yoga, es una respiración que nos permite, o que hacemos en meditación, que realmente nos ayuda a tranquilizarnos. Cuando tenemos que hablar con una persona y nos dicen, respire profundo y tú empezarás a hacer, pues seguramente que das pie para que la otra persona piense algo completamente diferente y no te va a ayudar a calmar. La respiración que te lleva a la calma, a la tranquilidad, al control emocional, pues es una respiración en tiempos, una respiración que te lleva a que tu abdomen se infle, ¿no? Podemos empequeñecer la emoción y hagamos de cuenta que en la mano nosotros tenemos, aquí en medio de mis manos, yo tengo una emoción. Normalmente las emociones que son de baja vibración, la preocupación, el miedo, pues yo lo tengo aquí y yo quiero que cada vez se vuelva más pequeño, pues hagan de cuenta que, yo siento que ahí está como una bola de miedo y que cada vez la voy a hacer más y más pequeño, tan pequeño que mis manos se pegan, ¿sí? Y yo lo estoy percibiendo así chiquitica. ¿Y cómo quiero que desaparezca esa emocionalidad, que es miedo, ira, lo que sea? La soplo. Ahí puedo empequeñecer una emoción. Pero también puedo ir al opuesto, engrandecer la emoción. Pues cuando yo puedo estar diciendo, es que me voy a meterme en un círculo grandísimo, un globo que yo armé para meterme en esa emocionalidad de alta vibración. Entonces, si yo estoy en miedo y ya empequeñecí, ya la arrojé, ¿cómo hago para quedarme en una de gran vibración? ¿No? Una de satisfacción, de paz, de tranquilidad. Pues hagan de cuenta como esas bombitas que nosotros armábamos con con el jabón. Y si fuera así gigantesca, yo me metiera y esa es la emoción de la alegría, entonces la percibo en todo mi cuerpo. Pero también tengo la posibilidad en este control emocional de cancelar los pensamientos negativos. ¿Y cómo cancelo? Cuando lo verbalizo, cuando yo estoy pensando, uy, que tengo este malestar, es gripa que me va a dar, pues cancelado, ¿no? Inmediatamente lo puedo verbalizar o empiezo a pensar, no, ¿qué es esto, Sandra? ¿Cómo estás pensando que vas a tener gripa? ¿O cómo estás pensando que el cliente no te va a atender? ¿O cómo es que estás pensando que no te van a pagar hoy? Etcétera. Cancelo los pensamientos negativos. Otra de nuestras técnicas es la relajación muscular y la hacemos a partir de ejercicios de yoga, de contemplación. Yo me puedo sentar a mirar un atardecer, yo me puedo sentar a ver la luz de una vela, yo puedo hacer un mantra y un mantra que me ayude a generar más positivismo y es un sonido o son unas palabras. Yo puedo decir, soy una mujer alegre, empoderada, feliz y dispuesta a ayudar a las demás personas. Eso puede ser mi mantra y eso me ayuda en un proceso que puede ser mi relajación también. Es decir, que la relajación mental y muscular puede aparecer de muchas maneras. Mi músculo también empieza desde el cerebro, ¿no? No solamente hacemos desde lo físico, el ejercicio físico también nos ayuda. Pintar y dibujar, y no es una técnica que uno diga, bueno, es que vas a hacer una exposición, pero cuando te sientes mal, pinta, porque ahí están saliendo las emociones. Y no importa cómo queda el dibujo, lo importante es que estás pintando para controlar tus emociones. Dibuja, es decir, permite que esa creatividad salga de ti y salga de la emoción, porque es preferible rayar un papel, ¿cierto? A rayar y dañar a otra persona. Entonces, esa es una manera de controlar las emociones. Energizar, realizar esa actividad física regular que aumenta tu energía y entonces y que libera, hay personas que hacen solamente estiramientos, hay otros que corren, que hacen bicicleta. Bueno, ¿con qué te energizas? ¿Con qué reduces tú el estrés? Y quiero dejarles para que lo escuchen, cómo es que nosotros gestionamos emocionalidades negativas. Entonces, ahí les dejo. How do I release negative emotions, especially when I'm in the midst of either depression or anger, and I feel like it will never leave me? Actually, the answer to your question, how to release negative emotions, the first part is, before you give in to the emotion, before you react to the emotion, feel your body.
It's so simple. You know, it's just, what's an emotion? It's a feeling. That's why it's a sensation in the body. We refer to our emotions as feelings. They're sensations in our body. And an emotion is a thought that's linked to a sensation. When we put our attention on the sensation, we break the link between the thought and the sensation and immediately disempower that negative emotion. That's number one. Now, there's an involved process which I teach, which is take responsibility for your emotions, because if you think your emotions are a result of somebody else's behavior, then they have to change their behavior in order for you to feel better, and you could be waiting for a long time. Okay? So take responsibility, learn to witness the emotions, feel them, as I said, learn to define them without blaming another person. So never use words like I was abandoned, abused, disappointed, humiliated, because those are not really emotions. They're descriptions of other people's behavior. Stick with primary words like anger, fear, anxiety, guilt, depression, jealousy. These are primary emotions. So use words that actually are emotionally mature, which means you're responsible for your emotions. Once you've defined them, you describe them, express them. And you express them in many ways. First, in the first person, then pretending you're the other person, then actually pretending you're a third party who has nothing to do with what's happening. And when you express your emotions, looking at the emotion from many perspectives, it loses its emotional charge. And finally, when you've expressed them, you share them with somebody that you love and you trust. Then you release them through a ritual, because ritual is a way of trapping energy and releasing it. And finally, you celebrate the release. So when you do that, and it's not very involved actually, you can all do all of these things in less than a minute in your consciousness. And when you learn to do it regularly, then you don't actually harbor negativity inside yourself. There are other ways also. You know, when you have a negative thought, ask yourself, as there's a teacher called Byron Katie who says, ask yourself, is it true? Then she says, ask yourself, are you sure it's true? Then ask yourself, when I have that thought, how do I react? And then ask yourself, you know, who would I be without that thought? Okay, so say you think this person hates me. Okay, then you say, am I sure that she hates me? Is it true? Am I really sure that she hates me? When I think of that, how do I react? Well, I feel down, I feel depressed, I feel anxious. Who would I be without that thought? I'd be fearless, I'd be empowered, I'd be self-assured. And then you can even turn it around. What you're really saying is, maybe I hate her, or maybe I hate myself. Okay? So when you go through, you know, you should look at Byron Katie's work. It's very good. Anything else? ¿Cómo vieron ese video y qué les deja? Fíjense cuántas cosas ahí quisiera leerlos a quienes nos, cuando efectivamente pensamos una cosa y creemos que a partir de ese pensamiento todo es verdad. Y realmente, si será verdad eso que yo estoy sintiendo, ¿quién sería yo si no tuviera ese pensamiento negativo, como nos estaba diciendo Deepak en el video? Y es cómo yo paso y además estoy viéndome desde esa emoción en primera persona, cómo la estoy sintiendo yo, pero cómo la estarán percibiendo también los demás, esa misma emocionalidad, ¿no? Entonces, es una invitación también a saber a quién le damos el poder de nuestras emociones, ¿no? Que es supremamente importante. La inteligencia interpersonal, que es esa parte última de nuestra charla donde empezamos a identificar que ya sabemos cómo me conozco, cuáles son mis emociones, cómo las estoy sintiendo, cuáles son mis fortalezas, en últimas, quién soy yo desde esa autoconciencia. Ya la estoy gestionando y cuando no la puedo gestionar ya tengo unas técnicas para poderlo gestionar. Y esas técnicas fácilmente podemos hacer la de respiración en cualquier espacio, la de la que nos podemos estar estirando y diciendo, bueno, vamos a cambiar, porque cuando cambia un estado, cambiamos nuestro estado físico, nuestro estado mental también cambia. Entonces,
Por eso tenemos que salir de nuestra zona de confort de alguna manera y decir, bueno, pues veo un video de risa porque necesito estar en un estado completamente diferente y eso es válido cuando estoy en un momento emocionalmente de baja vibración. ¿Cómo salgo de ello? Entonces, cuando ya vimos esa inteligencia intrapersonal, ¿cómo nos empezamos a conectar con la interpersonal? Y es la que nos permite entender y comprender a los demás, ¿no? Y tener la claridad de, bueno, ellos tienen sus estados de ánimo, sus temperamentos, sus intenciones, pero ¿cómo me voy a comunicar con esa persona? Y ahí hay dos habilidades claves. Una de ellas es muy de la comunicación y como les digo, la vimos en nuestro webinar de manera mucho más detallada. Aquí no voy a centrarme mucho en ella, y es la empatía, y es esa aptitud de entender el maquillaje emocional de las otras personas, es decir, cómo me pongo en el lugar de las otras personas, cómo es que están reaccionando, desde dónde están viendo una determinada cosa, y no es que yo me ponga los guantes, sino que entro en ese proceso de entender cómo está el otro. Y están las habilidades sociales, que son esas competencias que me ayudan a tener unas mejores relaciones con las demás personas, ¿sí? A conformar y a crear unas mejores relaciones o redes sociales, es decir, hacer más contactos que me ayuden a estrechar lazos, a encontrar puntos comunes, ¿sí? Entonces, solamente para tener unos aspectos ahí claves del proceso de empatía, es que a veces lo confundimos con simpatía, y vamos a ver un videito chiquitico de 2 minuticos que nos empieza a identificar que en esa empatía nosotros tenemos que estar interesados en nuestro interlocutor. Ser empático es ponerme en el lugar del otro, en qué está pensando, qué está sintiendo, desde qué estado mental está o qué estado de ánimo está ahí. No implica que nosotros no entremos en supuestos, ¿no? Pero tampoco yo creo tal cosa. No, el cuerpo no lo está diciendo, sus palabras no lo está diciendo, lo que yo estoy observando, ¿no? Y no implica que yo esté de acuerdo con todo lo que la otra persona me está diciendo, ¿no? Ni que esté de acuerdo con sus opiniones, con sus argumentos. La inteligencia emocional y básicamente este proceso de empatía es más desde la técnica y más desde la actitud, perdón, y menos desde la técnica. Miren el componente en porcentajes. La actitud tiene que ver con qué tan atento estoy, qué tan escucha activa soy. Entonces, miremos este videito chiquito para entender el poder de la empatía. La diferencia entre empatía y simpatía. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you can climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me.
Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Fíjense, comprendimos ahí la diferencia entre empatía y simpatía. La mayor parte del tiempo creo que somos simpáticos o queremos ser simpáticos, ¿no? Pero la empatía implica ese mirarlo desde la perspectiva también del otro, ¿no? Es completamente diferente. Y es cuando le queremos solucionar al otro las cosas, no nos han pedido ni un consejo, pero sin embargo le estamos diciendo, queremos darle algo positivo, ¿no? Para ser empático es entenderlo, desde dónde me está diciendo las cosas. Si en algún momento te piden un consejo, pues tú lo brindas, pero si no, no quieras solucionarle el problema a nadie, porque puedes querer ser simpático, pero para nada empático. Entonces, trabajarlo desde ese punto de vista es bien importante. Entonces, fíjense que las personas con habilidades sociales, personas que se les facilita muchísimo más encontrar puntos comunes con diferentes personas, ampliar su círculo de amistades. Son esas personas que saben claramente que lo que tienen que hacer no lo hacen solos, ¿cierto? No son cuzumbos solos, como decimos, sino que son una persona que requiere del otro, y lo requiere porque le da ideas, porque necesita el apoyo físico, mental o psicológico, y que además mantiene una red de contactos amplia. Son esas personas a las que uno normalmente llama para decirle, oye, ¿tú conoces a alguien? Y con seguridad esa persona siempre conoce a alguien relacionado con eso que tú necesitas. Y con cada una de las personas, puede que no esté de compinche, porque eso no es la habilidad social, pero conversa adecuadamente con cada uno, se interesa por el otro, siempre está en el proceso de servicio con las otras personas. ¿Cómo se evidencia esas habilidades sociales? En la manera en que nos comunicamos, nos comunicamos claro, preciso, simpáticamente también ahí, pero empáticamente. Tiene esa capacidad de guiar o de inspirar a los otros. Es decir, una persona que inspira tiene muy buena habilidad social, es decir, que hace que los demás lo estén guiando, lo estén siguiendo. Esa es una persona con una amplia habilidad social, ¿no? Que además, cuando ve que alguien está en conflicto, en desacuerdo, es un excelente negociador, ¿sí? Que ayuda también a que esos lazos que muchas veces se están pudiendo romper entre las personas de un equipo, o entre un cliente y un vendedor, pero yo estoy ahí dentro de la misma área de trabajo, pues yo busco cómo esos lazos se unifican cada vez más, ¿no? Son esas personas que dicen, bueno, ¿yo cómo voy a persuadir a esta persona para que haga aquello que yo necesito desde una postura ganar-ganar? Porque cuando hablamos de persuasión es aquello que yo quiero que el otro haga en beneficio de ambas partes, ¿sí? Porque si no estoy convenciéndolo y estoy a veces pues entrando en una situación en la que ya la habilidad social se convierte en lo negativo para el otro. Crear sinergias para alcanzar objetivos comunes, es decir, uno fuerzas con los otros para que eso que quiero lograr sea cada vez mejor y en beneficio, como decíamos, de ambas partes. Iniciando o administrando situaciones nuevas. Los que tienen muy buenas habilidades sociales son, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Y qué es lo novedoso? ¿Y yo cómo tengo que hacerlo? Y venga, ¿cómo investigo? Eso es la persona porque no le da miedo preguntar, porque tiene contactos en los que tiene la posibilidad de obtener soluciones con relación a eso, en lo que se está cuestionando o eso que le está generando como una problemática. Y colabora a los otros para lograr esas metas compartidas. Bueno, muy bien. Hemos llegado como a nuestro espacio de preguntas y aquí quisiera saber ¿qué les ha dejado la charla? ¿Qué preguntas tienen? ¿Cómo lo ven? Si fácil o complejo entrar en ese proceso de toma de conciencia y en ese control emocional. Pueden levantar la manito o pueden entrar al chat y contarnos. Mientras ustedes se animan ahí a preguntar, Yuribia les va a colocar en el chat 2 links. Uno de un proceso de evaluación de la sesión del día de hoy, que quisiéramos que ustedes por favor la diligenciaran. Son 3 preguntitas muy breves. Y la otra les va a compartir el link de nuestro webinar el mes pasado, que tiene que ver con la comunicación efectiva o que tuvo que ver con la comunicación efectiva. Tienen la posibilidad de entrar
al YouTube y poderlo ver. Preguntas, dudas, inquietudes, aportes. ¿De qué se dieron cuenta? Rico que nos puedan compartir algo. Dale, Joana. Buenas noches para todos. Gracias, Sandra, por excelente charla. La verdad, estoy acá encantadísima. Bueno, yo siento que de los temas más difíciles es el tema de hacerse responsable de las emociones. Porque pues uno dice, bueno, estoy enojado, sí, pero ¿cómo lo controlo? O pensar solamente siempre en positivo no es tan fácil. Entonces sí sería como chévere como profundizar un poquito más ese tema, como más tips o algo así, porque por ejemplo a nivel personal es de las cosas que más difícil son. O sea, yo reconozco si estoy enojada, pero bueno, por ejemplo el enojo lo sé manejar porque se me pasa por lo general muy rápido, pero sí como la ansiedad, ¿qué va a pasar? No sé qué, como tú sabes, yo estoy en el área comercial. Eso, el cliente no va a pagar y si no paga, y si, o sea, es complejo eso, como aprender a manejar, como hacerse responsable en sí como de esas emociones. De Joana, gracias por tu comentario. Pues requiere trabajo. Cada vez que nosotros entramos en un proceso de autoconciencia emocional, que es lo primero que necesitamos hacer para poderla gestionar, pues necesitamos en un trabajo con nosotros mismos, ¿no? Esto no es chasquear dedos y ya, estoy gestionando mis emociones, sino que entro en ese conocimiento de lo que yo estoy sintiendo. Cuando estoy ansiosa y empiezo, parte de eso que les decía, esa técnica de gestión emocional y de conciencia emocional primero, es, ok, a esto que yo llamo ansiedad, ¿dónde nace en mi cuerpo? Y empiezo a escribir, ¿dónde nace? Que lo estoy sintiendo en el estómago, ¿y cómo se siente? Es como ardor, bueno, sí siento un dolor. Y además, ¿qué pienso? Pienso que yo soy incapaz, pienso que esto no va a suceder y escribo. Es decir, tengo que pasar al acto de hacer para bajar mi conocimiento, porque si lo dejamos en la mente es como, yo ya sé. No, es cómo entro en ese proceso de reflexión a partir de lo que nosotros nos empezamos a conocer. Y a partir de ello, pues me doy cuenta de qué verbalizo, qué pensamientos, cómo me comporto. Yo soy de los que grita. Hay gente que te puede decir, mira, Joana, cuando tú estás de mal genio, tú haces esto, esto, esto y esto. Y a veces podemos llegar hasta sorprendernos. ¿En serio yo hago eso? Pero si entramos en un proceso más de autoconciencia, pues entramos a decir, no necesito que otro me lo diga, es que yo ya me di cuenta que estoy en este proceso y que estoy tomando acción para cada una de esas situaciones. Es diferente el que dice, bueno, yo no me comporto de mala forma cuando estoy en una emocionalidad de vibración negativa o baja, es decir, yo no es que me comporte con el otro ni lo trate mal, pero me digo muchas cosas negativas para mí que inciden en mi autoestima. Qué chévere tener esa posibilidad. Entonces, ¿qué tipo de tips me voy a dar? ¿Qué mantra voy a hacer? ¿Cómo es que voy a hacer lecturas de cosas positivas? ¿Cómo me voy a estar repitiendo cosas de lo que sí soy capaz? De esas fortalezas que las debo tener muy claras y no saco a flote, como decimos, cuando decimos el punto negro sobre la pared blanca, es decir, vamos a ver solamente lo negativo, ¿no? Pero implica en un trabajo de toma de conciencia, de identificar de lo que les decía, desde qué rol yo estoy hablando, cómo es que estoy respirando. Sí, yo estuve en una capacitación donde me dijeron que yo tenía que respirar profundo, pero mi respiración es, ya con eso me calmé, ¿no? Es un proceso de práctica, 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 para que cada vez más las emociones no se las dejes a otro, sino que las sepas gestionar cada vez más. Muchas Luis gracias. nos dice en el comentario, con el mayor gusto, Joana. Luis nos dice, yo creería que debemos aprender a controlar nuestras emociones, definitivamente. Ese control emocional es, vuelve y juega, ¿qué voy a hacer para cuando me estoy diciendo algo que no es el adecuado, ¿cierto? A veces las personas dicen, miren que el descontrol también es cuando estoy en una emoción supremamente de alta vibración y contentísimo. Entonces, vámonos de parranda y el vámonos de parranda es que me voy a tomar y me emborraché y entonces pues eso tampoco nos lleva a control emocional. Entonces, las emociones no solamente son altas y no solamente son bajas, que diga, son también altas, de alta vibración y también tenemos que saber en qué entorno, porque imagínense, yo mantengo alegre, satisfecho, y entonces tengo que ir a un velorio, y en ese velorio yo a todo el mundo le echo chistes y lo hago reír y todo. Pues seguramente la emoción no la estoy gestionando adecuadamente
para el espacio, para el entorno en el que me encuentro. ¿Cómo dejar de autocuestionarme? ¿No? Y es, bueno, a ver, yo creo que ahí nos podremos ir mucho al video de Deepak, ¿no? Esto que yo me estoy diciendo que está funcionando mal, ¿esto es verdad realmente? ¿Esto que me estoy diciendo es verdad? ¿O es el diablito que está hablando de mí? Y si es así, ¿quién sería yo si no me cuestionara? ¿De qué sería capaz de hacer? ¿A qué otras cosas me atrevería? ¿No? Entonces, entra también en ese proceso de irnos conociendo cada vez más, de decir, bueno, si yo tengo el poder de decirme cosas bonitas y de ver las fortalezas que tengo, ¿por qué yo me estoy criticando todo el tiempo? ¿Por qué cosas cambio? Entonces tengo que reconocer cuáles son mis fortalezas. Y para que cuando me esté criticando, como que vuelvo y saco la hojita de estudio y digo, oiga, no, yo no es que sea incapaz, yo tengo todas esas capacidades, soy responsable, soy amoroso, soy tranquilo, soy paciente, soy productivo, soy proactivo, es decir, saco todas las cosas maravillosas. Esa es otra pregunta, Álvaro, cuando me autocuestiono, ¿para qué lo hago? Es decir, ¿qué estoy obteniendo con cuestionarme de esa manera? Muy bien, ¿qué otra pregunta, comentario? Vayan diciéndonos en el chat. ¿Cómo se van de nuestro webinar? ¿Con qué aprendizaje se van? ¿Con qué conectaron? ¿Qué cosas creen de pronto que pueden poner en práctica rápidamente en su día a día? Porque cuando lo dejamos como en lo teórico, pero decimos, oiga, yo mañana lo que voy a hacer es ser más consciente de qué es lo que me saca de casillas en un lazo. Y nuevamente, Yurivia les comparte ahí en el chat, por favor, el link de la evaluación para que vayamos como cerrando. Si era sencillamente leerlos con una palabrita que nos escriban en el chat, ¿cómo se van? ¿Cómo se van de nuestra sesión del día de hoy? ¿Con qué sensación se van? Álvaro, creo que tienes tu micrófono cerrado. Mientras que todos nuestros asistentes nos van dando su apreciación, les agradecemos mucho su participación en nuestro segundo webinar del fascinante mundo de la inteligencia emocional, que conecta mucho con nuestro primer webinar de la comunicación efectiva, donde al final teníamos unos pasos para una comunicación asertiva. Esperamos que todos estos aspectos vayan aportando a su vida cada día y en su relación con sus clientes. También mencionarles que estos links los pueden compartir con todos sus clientes para que asistan a estos webinars y ir creciendo esta comunidad de desarrollo personal. Lo que básicamente se quiere desde HA Distribuciones Qualita es que empecemos a identificar que tenemos la posibilidad de crecer como personas. Y aquí HA quiere sembrar en cada una de las personas que hace parte de este planeta Tierra. Yo creo que no solamente de sus clientes, solamente aquí están vinculadas otras personas que llegaron a este webinar con el ánimo de, bueno, yo quiero mejorar y cómo mejoro en ese proceso. Y si tengo la posibilidad de mejorar, ¿cómo dejo que los demás también sean y ser mejores seres humanos? En las 10 días sí le estaremos compartiendo el link del webinar, el correo y el link del anterior también. Nos dicen cosas como muchas enseñanzas para poner en práctica. Lo más importante es controlar nuestras emociones. Gracias por esta charla tan productiva. Feliz noche. Bueno, ponerlo en práctica. Observamos estar más atentos, con optimismo. Para mí, trabajar más en lo que produce miedo. Satisfacción, ser más empáticos y ser menos simpáticos. Buenas, satisfactorio, y quedo con algo que mencionaste al final, y es mejor ser proactivo y buscar soluciones. El ser reactivo solo atraemos más problemas y se nos nubla de lo que somos capaces, efectivamente. Importante el entender que para poder conocer a los demás y poder solucionar todo lo externo, primero debo darme la oportunidad de conocerme y entender lo que pasa dentro de mí. Muy interesante, muchas gracias. Excelente tema, gracias. Quedo con sensación de tranquilidad y tomar conciencia de cómo actuar para mejorar.
claro, el webinar. Y bueno, muchísimas gracias por toda su participación y por estar allí, por darse este espacio para ustedes, tener la certeza, nos dice John, de que lo que queremos transmitir sea claro y no subestimar a la otra persona. Muchas gracias, una feliz noche para todos. Aquí hay una preguntita o una manito levantada, Claudia. Igualmente le estaremos comentando próximamente cuáles son las temáticas de nuestros webinars, próximos webinares y para cuándo se van a realizar.